Muy buenas con todos y bienvenidos a Análisis Data Consultoría, a esta 13ª sesión del curso Excel nivel intermedio. Mi nombre es Diego Vázquez y en la sesión de hoy tendremos insertar gráficos, gráficos de línea y circulares, donde veremos estos dos tipos de gráficos, empezando por gráficos de línea, que son ideales para mostrar tendencias y evolución, comparaciones secuenciales, predicciones y proyecciones. Para más detalle vayamos a la hoja de cálculo. Tal cual escuchamos, este tipo de gráficos son ideales para ver el comportamiento de ciertos factores o ciertas acciones o ciertos eventos en el tiempo, donde de forma visual podamos ver tendencias, subidas, bajadas, picos. Cuando tengamos data de un historial de eventos, donde obviamente haya datos de fecha, y acciones realizadas en esas fechas pueden ser ventas, compras, casos de alguna enfermedad, postulantes ingresados, cualquier tipo de evento. Antes de insertar este tipo de gráfico, obviamente hay que señalar toda el área, hay que seleccionar todos los datos que van a estar involucrados en este gráfico. Nos vamos a la pestaña Insertar y hay un apartado que indica gráficos de líneas. Le vamos a dar clic en esta flecha y vamos a tener muchas opciones de gráficos, pero en este momento nos compete el simple gráfico de línea, que le vamos a dar clic y obtenemos este gráfico. Vamos a expandirlo para que sea más notorio y como podemos observar, en el eje X se suele representar el avance del tiempo, en este caso por fechas específicas. Mi origen de datos tiene las fechas pero no las tiene ordenadas. Empieza por el 26 de mayo, 20 de abril, 26 de enero. No hay un orden aquí, pero el gráfico, al entender y comprender que tienes fechas en este origen y al ser un gráfico de líneas, te ordena las fechas y sus respectivos datos para tener una secuencia de tiempo en el eje X. Y en el eje Y, como hemos visto en otros gráficos, representa la cantidad de acciones o un monto específico que hace relación a lo que se ejecutó o se realizó en este lapso de tiempo. En este caso puede ser el nivel de ventas. De momento, ¿qué podríamos concluir de este tipo de gráfico? Pues fácilmente los picos de ventas durante este lapso de 6 meses. Por ejemplo, mi máximo de ventas han bordeado los $2,000 y mis puntos más bajos han rodeado los $100. Entonces yo puedo concluir que durante el año he tenido 3 picos significativos. En enero aproximadamente en la quincena, otro pico en la quincena de febrero y luego el próximo pico fue después de 3 meses o 4 meses en el mes de mayo, casi a fines de mayo. Con este tipo de análisis es que los gestores, gerentes, jefes o cualquier tipo de profesional puede tomar acciones y cuestionarse a qué se deben estos picos, por qué justamente en estas fechas son los top de ventas, por qué en mis fechas que están más pegadas a mitad de año las ventas caen a comparación del resto del año, y más cuestionamientos que son muy fáciles de ver con estos gráficos. A diferencia de ver los datos en una tabla, donde sí podemos de forma aislada ver cada dato, pero nosotros no podríamos sacar conclusiones tan rápidas y obvias teniendo la información de esta manera. Es por eso muy importante tener este tipo de gráficos con tendencias. Obviamente, al igual que cualquier gráfico, también puedes añadirle más datos, por ejemplo las etiquetas de datos, que en este caso no va a ser tan conveniente tenerlas ya que los números son un poco grandes y estorban a la vista, pero por si desearas tenerlas. Y recordemos que como cualquier gráfico tú puedes agregarle el diseño o la forma que tú desees o que más se acomode a tu gusto. En el ejemplo anterior solamente teníamos dos tipos de datos, los de fecha y las ventas realizadas en estas fechas, pero vamos a añadirle también una capa más donde tenemos las fechas o el tiempo, tenemos los vendedores y tenemos el monto vendido por cada uno, y vamos a ver qué gráfico obtenemos con este tipo de estructura de tabla con más datos. Seleccionamos todos los datos que van a estar en nuestro gráfico y le damos nuevamente a gráfico en línea, y al tener nosotros más detalle de información es que vamos a tener más detalle en nuestro gráfico, donde se adiciona en esta ocasión una leyenda, y en vez de una línea vamos a tener 3 líneas. Cada línea va a representar las ventas de un vendedor. En este caso el vendedor Alvarado representado por la línea azul, el vendedor Flores representado por la línea naranja y Robles por la línea verde. Tenemos en el eje X los meses enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio, y de igual manera en el eje Y los montos de ventas. Sin tener que agregar etiquetas, podemos concluir que el mes de marzo ha sido el mes donde las ventas en general se han disparado, ya que la mayoría de mis vendedores han logrado su pico de ventas, siendo Robles quien ha llegado casi a los $8,000
dólares en ventas y Flores llegando casi a los 6.000 dólares en ventas. Si bien es cierto, Alvarado tuvo un bajón considerable respecto a sus compañeros en ese mes y respecto a su rendimiento en el semestre, sigue representando el mayor mes en ventas. ¿Qué más podemos concluir? Que después de este pico de ventas, a pesar de que Robles despuntó en el mes de marzo, los meses siguientes se mostró muy por debajo de sus compañeros, a excepción de junio que superó a Flores. Y todo este pequeño análisis lo hemos podido hacer sin tener las etiquetas de datos o saber exactamente cuál es el monto de venta. Basta con tener unas líneas que comparen a vendedores, que comparen sus tendencias de ventas, es que nosotros podemos sacar muchas conclusiones de picos, mínimos, máximos, comparaciones, quién estuvo por debajo del nivel de venta respecto a sus compañeros, quién estuvo superior en las ventas. Otro punto que no vimos en la sesión anterior son las modificaciones que podemos hacer en los ejes. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a posicionarnos en el eje Y, lo seleccionamos y le damos clic derecho. Vamos a ir a dar formato al eje. Le damos clic y nosotros podemos manipular los mínimos y máximos que van a abarcar este eje. Por ejemplo, de momento, el mínimo del eje Y es 0 dólares, que lo podemos ver por aquí. Límites mínimos 0 dólares. Y el máximo de mi eje Y son 9.000 dólares. Dependiendo de los rangos de mis límites, es que se va a posicionar estas líneas en el gráfico. Supongamos que mi límite no es 9.000 dólares. Voy a ponerle 8.000 dólares ya que está más cerca de mi pico de ventas. Voy a modificarlo, voy a cambiarle a 8.000 dólares. Le voy a dar enter o voy a darle clic por aquí y puedo ver que mi gráfico se modificó ligeramente y en mi eje Y se visualiza que el límite ahora es 8.000. Que también puedo hacer el límite mucho más amplio, es decir, que el límite no sea 8.000, tal vez que sea 20.000 dólares. Le damos enter o acá clic y podemos observar que el límite ha cambiado de 0 a 20.000 dólares. Obviamente mi gráfico se va a modificar un poco, se va a ver más achatado porque el límite de mis ventas está máximo en los 8.000 dólares, que está en la parte inferior, casi en el medio, y vamos a tener mucha área libre de datos porque no tengo datos por acá. No tengo datos de esta magnitud o este volumen de venta. Así que es de mucho cuidado tener en cuenta mis límites de mis datos, la magnitud y el volumen de mis datos para poder fijar los límites. De por sí Excel ya te pone límites que están muy por el rango de tus ventas, pero para que sepas que puedes modificarlo en caso tengas datos atípicos que estén muy por el promedio de tus ventas. Hablando de más modificaciones a los ejes, tienes otras opciones, como por ejemplo, puedes cambiar el lugar de los orígenes, donde el eje X está en la parte de arriba, con estas opciones, con estos botones. Si tienes seleccionado el eje Y, puedes cambiar el orden de los valores al inverso, es decir, empieza en 0 y termina en 8.000 dólares, pero puede ser al revés. Puede empezar en 0 desde arriba y hacia abajo los 8.000 dólares. En lo que respecta al eje X, también puedes hacer más modificaciones. Puedes invertir el orden de las categorías, los meses al revés, empieza enero, febrero, marzo, abril, pero con categorías en orden inverso, empieza en junio, mayo, abril, obviamente de forma inversa. Si en tu gráfico solamente quieres depender de tus líneas o de tu tendencia de tiempo y no quieres depender ni de agregar etiquetas ni tener este eje Y, borrarlo, no tener etiquetas, y incluso puedes borrar la leyenda y apoyarte de una tabla de datos que esté por debajo de tu gráfico, ya que tu tabla de datos va a tener una leyenda, una pequeña leyenda a la izquierda, y va a tener el detalle de los montos exactos de las ventas de cada uno de tus vendedores. Por si quisieras en la parte de arriba del gráfico solamente tener tu línea de tiempo, tu tendencia, y la parte informativa en la parte de abajo con los datos específicos de las ventas de cada cliente y su respectiva leyenda. Otro tipo de gráficos de línea que podemos usar con esta distribución de datos son las líneas tal vez en 3D, que me van a dar la misma información que he podido obtener con mi análisis en mi gráfico de línea de 2D, simplemente con un formato en 3D donde se añade la profundidad y cada línea ocupa una fila de profundidad diferente. Las configuraciones van a ser las mismas. También lo que puedes hacer es apoyarte en líneas con áreas 100% apiladas, donde toda el área de tu gráfico va a estar representada por el color de cada uno de tus vendedores, y el alto en cada mes de cada color va a representar el porcentaje de ventas de ese vendedor. Por ejemplo, en el mes de enero Alvarado vendió 4.700 dólares y es por eso que en proporción sus ventas representan casi un 40% en este mes. Flores vendió menos,
$27.000 y es por eso que sus ventas representan un 20% aprox, y Robles vendió $4.400, así que sus ventas representan aprox un 40%. La diferencia podemos verlo en el mes de marzo, donde Alvarado vendió $500 aprox y se ve representado porque el área en su color en el mes de marzo es muy pequeña, de menos del 10%. En el caso de Flores, el área es mayor porque vendió casi $6.000, que representa en este mes casi un 50%, y Robles, su área es muchísimo mayor en este punto del año, en marzo, ya que vendió casi $8.000 y su área representa un 60% aproximadamente. Y podemos probar más tipos de gráficos en lo que respecta a áreas, por ejemplo este de aquí, que tiene la misma función que el anterior, solamente que no está representado en porcentaje en el eje Y, simplemente me va apilando los montos vendidos de cada vendedor. Y el eje Y representa las ventas. Gráficos circulares son útiles para mostrar proporciones y distribuciones, comparación de contribuciones y claridad en la comunicación. Veamos estos tipos de gráfico muy usados en las encuestas. Vayamos a ver. Los gráficos circulares tal vez sean los más conocidos, ya que suelen ser usados tal vez para encuestas o para medir o comparar datos respecto a un total. ¿Qué quiero decir? En esta tabla tengo 3 clientes y sus respectivas ventas a estos clientes. Quiero medir la magnitud de cada venta respecto al total de las ventas de estos 3. Para esto vamos a apoyarnos en un gráfico circular. Seleccionamos el área, le damos a insertar y nos vamos al apartado de gráficos circulares. Y vamos a empezar por este de aquí, gráfico circular. Lo insertamos y obtenemos un círculo partido como si fuera una torta, un pastel, el cual ya viene de por sí con su leyenda. Esta tajada en azul representa al cliente Metro, la tajada en naranja al cliente de Plaza Vea y la tajada en verde al cliente WOM. Vamos a ponerle etiquetas de datos, le cambiamos la configuración de la letra para que sea visible y obtenemos lo siguiente. De todas mis ventas, que viene a ser todo este círculo, de forma visual, al ver que la tajada más grande es de WOM, yo puedo determinar que mi mejor cliente en este conjunto de datos es WOM, seguido de Metro y finalmente Plaza Vea. Pero yo quiero determinar en porcentaje, quiero saber esa magnitud porcentual de cada cliente, el impacto que tienen mis ventas. Para esto vamos a apoyarnos de la configuración o el formato de etiquetas, donde al tener esta estructura y este tipo de gráficos, yo voy a poder cambiar el valor por un porcentaje. Es decir, ya no voy a querer que en mi etiqueta de datos se me muestre el valor que tengo en la tabla, sino quiero saber la repercusión porcentual de este cliente en mis ventas, donde puedo decir que el cliente WOM representó el 39% de mis ventas, seguido de Metro con un 33% y Plaza Vea con un 28%. Que también puedo agregarle más datos, puedo simplemente borrar la leyenda y en mis etiquetas agregarle, por ejemplo, puedo agregarle el nombre de la categoría, también puedo incluirle el valor si eso deseo para tener la data más completa, puedo cambiarle el separador para que no sea un punto y coma, tal vez un espacio, tal vez que esté cada uno en una línea, cada dato, WOM, el monto monetario y el porcentaje, ya depende del gusto de cada quien. Y como en cualquier tipo de gráfico, puedo modificar la leyenda colocándola, puedo cambiarle el lugar en la parte de arriba, en la parte izquierda, en la parte inferior, donde mejor me parezca. No solamente ese tipo de gráfico circular puedo hacer, también puedo hacer uno en 3D que cumple la misma función, simplemente que está en formato 3D. Le puedo colocar las etiquetas, le puedo configurar las etiquetas para que sean visibles y me da la misma información, mismas configuraciones que un gráfico 2D. En vez de hacer un gráfico circular, también puedo hacer un gráfico tipo anillos, donde la circunferencia ya no va a ser una torta completa, sino solamente un anillo, una circunferencia representada cada borde por la magnitud de ventas de mis clientes, donde también puedo agregarle etiquetas de datos, puedo modificar las etiquetas para que sean más visibles, puedo modificar las etiquetas, tal vez poniéndolas fuera del gráfico para que la información sea más visible, y también puedo cambiar la forma de las etiquetas para que aparezcan en formatos porcentuales, en formato de categorías. La lógica va a ser la misma, simplemente que los límites de mis bordes van a verse afectados por la cantidad de los datos de cada cliente. Estos tipos de gráficos son herramientas poderosas en Excel para visualizar y analizar datos de manera efectiva, cada uno con sus propias aplicaciones específicas que ayudan a comunicar información clave de manera clara y comprensible. Muchas gracias por vernos. Si te gustó mi contenido, puedes suscribirte a mi canal y darle like a este video. Me despido y nos estamos viendo en otra sesión o en un futuro video.